Wow. ¿Ya? ¿Ya estamos? Listas. Adelante, Lolita. Buenas noches, amigos. Hola, hola, buenas noches. Pues aquí en un miércoles más, súper encantados con una gran plática, aprendiendo mucho. Aquí nos agarraron un poquito detrás de cámaras antes de que nos diéramos cuenta que ya estábamos en vivo, pero muy interesados en la plática, en el tema del día de hoy, que agradecemos mucho la presencia de Isaías con un tema súper interesante que nos trae esta noche. Adelante, Julia, por favor. Buenas noches y bienvenido. Gracias, buenas noches. Gracias, Lolita. ¿Qué tal? Buenas noches a todos nuestro auditorio de High Code. Gracias por acompañarnos una noche más, un miércoles para platicar a gusto con Isaías. Mucho gusto porque nos acompañes. Y este día de hoy el tema es empresas en aprendizaje permanente. Es un tema muy fuerte. La verdad es que el solo nombre a mí me llama mucho la atención, el saber, porque yo antes tenía la teoría de que llegabas a la carrera, bueno, cuando tocó a mí, y ya decía yo, así quiero descansar. Y después salió que las maestrías y que los doctorados, y no sé qué tanto, y todo eso del conocimiento que va continuando, a mí se me hacía muy abrumador. Pero ahora que estoy desarrollando un negocio, es lo que más me gusta, porque digo, pues necesito tener esas herramientas para poder estar al día y poder ofrecer un servicio de calidad y ser una empresa de calidad. Bienvenido, Isaías, y ansiosa por comenzar. Adelante, Marilu. Muchas gracias. No, pues continuando con tu comentario, estoy totalmente de acuerdo, Julia. En la universidad siempre nos decían, la universidad te informa, la práctica te forma. Y nosotros, pues cuando éramos universitarios, pues no lo comprendes del todo hasta que entras al mundo laboral y te das cuenta de esto. Y te das cuenta, por ejemplo, ahora que estamos en un tema de desarrollar el negocio en el mercadeo de red, pues vamos necesariamente a tener que estarnos desarrollando constantemente, adaptando constantemente. Por eso quisimos invitar esta noche a Isaías, que es un experto y además de ser un gran amigo de muchos años, siempre aliado en estos proyectos de comunicación. Y bueno, pues hay mucho que aprender de él. Les voy a decir, grosso modo, pues su carta de vida para que dimensionen la calidad, la excelencia que High Code les trae esta noche a todos ustedes para poder hacer negocios con mejores resultados desde el desarrollo humano. Isaías Valle Pérez es doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad Autónoma de Coahuila, es máster en Energías Renovables por parte del Centro de Investigación de Materiales Avanzados, es máster en Educación con especialidad en Matemáticas por el Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey. Además es ingeniero en Electrónica y Comunicaciones por la Universidad Autónoma de Nuevo León, director de las carreras de Energías Renovables, Electricidad y Electrónica Industrial y Administración y Evaluación de Proyectos en la Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte, especialidad en Gestión Educativa y Desarrollo Humano. Además de docente y con posgrado y licenciatura, instructor independiente, coordinador e instructor dentro del equipo de instructores de coaching con programación neurolingüística de la zona norte de Tamaulipas por parte del gobierno del estado. Además es diplomado en competencias profesionales, certificado en coaching con PNL, diplomado en matemática educativa, diplomado del Programa Nacional de Actualización en Habilidades Docentes y diplomado en Recursos Humanos. Actualmente académico de la universidad y diplomado de la Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte y director académico, asesor de mejora continua del Colegio Mexicano de Reynosa. Además, tiene una empresa de consultoría que se llama Formanza. Con ustedes, el doctor Isaías Valle. ¿Qué tal? Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias, pues gracias por la invitación. Como dice Marilu, siempre me ando encontrando nuevos retos que me invita y pues bueno, lo que podemos apoyar. Estoy en mi curva de aprendizaje en esto. Todos, yo creo que todos, toda la vida, ¿no? El día que dejemos de aprender es porque estamos muertos. Así es. ¿Verdad? Así es, fuera de nuestra área de confort, aquí compartiendo con Lolita y Julia, de verdad que estamos en un reto constante, pero maravilladas de nosotras mismas, porque tenemos la capacidad de adaptarnos. Adelante, platícanos, Bueno, Isaías, ¿qué es esto de empresas en una constante en aprendizaje permanente? Aprendizaje permanente, exacto. Pues yo creo que cuando hablamos de empresa, bueno, del contexto
pues económico, si lo queremos ver así, pues una asociación, ¿verdad?, de personas, de materiales, de técnicas, pero también una empresa es algo que queremos realizar y que pues, va a tener un costo, y va a tener un costo, ¿no? Pero al final, pues toda empresa, yo siempre lo he dicho, en todos los ámbitos que me ha tocado compartir, llámese como se llame, al final, para que las cosas sucedan, es el ser humano el que las lleva a cabo. Llámese como se llame, el lugar donde ustedes quieran o manden, al final es el ser humano. Nos podemos, aquí en México acostumbramos a el doctor, el licenciado, el abogado, el ingeniero. Y yo en tono de broma les digo a mis alumnos universitarios, pero al final, si nos pisan, nos duele. Entonces, al final, el ser humano es la base de todo lo que hacemos, ¿no? Entonces, pues yo creo que empezar por la parte del desarrollo, valga el término, del desarrollo humano como tal, de lo que somos cada uno como personas, pues es fundamental para todo lo que queremos lograr. Hay pues bueno, un curso, vamos a llamarlo así, y es un modelo también al mismo tiempo que hemos manejado, que se llama Modelo de Liderazgo Transformacional. Y una parte fundamental, quiero empezar por ahí, por ejemplo, hablando del desarrollo humano, porque una parte fundamental, cuando hablamos de liderazgo, por lo regular, hablo en términos coloquiales, y en el buen sentido lo que voy a decir, la expresión de la gente común, cuando hablamos de liderazgo, pero regularmente pensamos en masas, ¿no? En dirigir grupos. Pero en este modelo se llama así, modelo de liderazgo transformacional. Se habla de 4 etapas de desarrollo en el proceso de liderazgo. Y si logramos entenderlas a veces es cuando logramos ver por qué hay liderazgos fugaces que llegan, pero no permanecen. Porque el fundamento de este modelo de liderazgo te dice que el primer liderazgo que debes asumir es el de tu propia persona. ¿Cómo poder liderar masas o grupos si tu propia persona no está bien dirigida? Entonces, parte fundamental, pues definitivamente es el ser humano como tal, ¿no? Y luego dentro de eso, pues vienen otros procesos, ¿no? El corazón, cuando hablamos del desarrollo ya de la persona como tal, hay una etapa que así la identificamos, no se llama así, la identificamos con el corazón. Y la pregunta es, ¿por qué haces lo que haces? Si yo le pregunto a ustedes, ¿por qué hacen lo que hacen? ¿Cuál sería su respuesta? Si le preguntas a otra persona, a la que ustedes quieran, lo que se venga a la cabeza, ¿por qué haces lo que haces? ¿Por qué te dedicas a lo que haces? ¿Por qué? ¿Se han preguntado alguna vez eso? ¿Por qué? ¿Por qué lo haces? Y vamos a caer en un principio, perdón si de repente... Adelante. Hay muchos temas interesantes que surgen de todo esto, ¿no? Te encanta, así. ¿Por qué haces lo que haces? En la actualidad, no voy a hablar de religión, pero se empata demasiado, ¿no? La ciencia ha estado empatando con muchos conceptos del ámbito, voy a decirlo así, religioso o de la fe, vamos a llamarlo así. Ha estado empatando con muchos principios, ¿no? Hay un principio en la fe que te dice que cuando te llega la bendición, lo estoy parafraseando, cuando te llega la bendición, no es para tu propio beneficio, es para que bendigas a los que están a tu alrededor. Pero cuando tu enfoque no es ese, la bendición se pierde. Wow. Y la pregunta es, ¿por qué haces lo que haces? ¿Por qué haces lo que haces? Por eso hay empresas, cuando tienen muy clara su visión, y definitivamente desarrollan capital y todo lo que ustedes quieran, pero siempre en beneficiar a los demás, siguen creciendo, porque es un principio, si lo quieren ver desde otro punto de vista, es un principio metafísico, si lo quieren desde el punto de vista de la fe, es un principio de fe. Cuando te llega la bendición es para bendecir a los que te rodean. Entonces,
A eso nos referimos en el contexto del desarrollo del líder al corazón. El líder, una parte que tiene que cuidar primero es su corazón. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué? ¿Se ha puesto a pensar en eso? ¿Por qué? ¿Por qué hacen lo que hacen? No, porque quiero ganar dinero, porque quiero que mi empresa produzca. Cuando la visión corporativa, hago un principio más administrativo, cuando la visión corporativa logra empatarse con la visión personal de quienes la conforman, ahora voy a enlazar los conceptos, hay bendición. Porque la empresa, su enfoque va a ser que crezca la gente, y al crecer la gente, la empresa va a crecer en automático. Fíjate que justo lo que estás mencionando es lo que nosotros, bueno, somos amigas y cruzamos mucha información, y justo es lo que nos hizo quedarnos en esta carrera del mercadeo en red, y justo nos hace dedicarnos a lo que nos dedicamos, porque con esta carrera del network marketing, es una carrera que, bueno, para nosotros ha sido un camino de transformación. Te exige el estarte transformando, te exige el estar sacando constantemente lo mejor de ti y hasta llegar a la esencia. De otra manera, no funciona de manera permanente. Eso es lo que hemos descubierto y es lo que, bueno, nosotros platicando y reflexionando en definir el propósito de por qué estamos aquí, por qué hacemos esto, es el hecho de que dices, ¿quién te paga? O sea, tú normalmente vas a una terapia para buscar y encontrarte y estar superando temas, ¿no? Sí, ¿Quién sí. te paga? Solamente esta carrera te paga por estarte exigiendo constantemente esa transformación para que sea genuina. Y bueno, ¿y por qué en esta empresa, que las tres creo que coincidimos, pero bueno, cada quien tiene su punto? ¿Por qué esta empresa? Porque al mismo tiempo que estás ayudándote y transformándote y convirtiéndote en la mejor versión de ti misma, en tu camino vas ayudando a más gente. Entonces, eso para mí en lo personal no tiene precio. O sea, esa es una misión con la que conecté, que dije, a ver, de aquí soy, esto es lo que quiero hacer, me genera satisfacción, pero a la vez me exige el estar como un crecimiento personal. Entonces, esas dos cosas compaginadas para mí ha sido de gran valía y no hay dinero que lo pague, honestamente. Así es. Pero bueno, hay que te digan ellas, a ver, ¿por qué hacen lo que hacen? A ver, Coincido totalmente también con lo que dice Lolita y digo, Isaías, tú me conoces perfectamente, podrás coincidir también en que mi camino y mi búsqueda y todo lo que yo he hecho a través del servicio público me ha hecho conectar justamente el poder ir en busca del bien común, ¿sí? Lo encontré sin duda encontré ese camino a través del servicio público y ahora que se ha dado esta etapa de reinvención de mí misma y de tal, y me encuentro con un camino como este que me queda claro que fue divino y perfecto, ¿verdad? Porque Así por es. algo llegó en este momento y me atreví a tomar la oportunidad porque justamente vi eso, o sea, me llenó de esa manera. Sin embargo, en este camino no hay otra forma. Es tan claro el método y es tan clara también la misión y la visión corporativa del lugar en el que estamos, que justamente va hacia eso. O sea, justamente en lo primero que piensa es en nosotros, en que estemos bien, en generarnos todas las herramientas que necesitamos, en estarnos capacitando constantemente desde el desarrollo humano y demás, que está uno obligado a crecer. No hay otra forma más que crecer nosotros primero y extender el bienestar, ¿sí? Entonces, claro, esto es otro camino en donde encuentro esa comunión pues en la búsqueda del bien común y es una sinergia maravillosa, ¿verdad? Pero sí que me lleva a inevitablemente
a hurgar en mí. Por eso siempre digo, es que este camino a mí como que me llevó a un camino hacia mí para que realmente podamos ser una fuente real, o sea, llenar esta vasija, y por eso surge este proyecto justamente, ¿cierto, Julia? Ay, sí te estaba poniendo mucha atención. Sí, exacto. Yo también creo que en esa parte sí empatamos, al menos en la empresa que estamos, porque es inevitable decir, es que quiero que también tú conozcas esto. Y entonces es una búsqueda constante de compartir lo que conocemos y sí, por eso nació este programa y por eso estás aquí, Isaías, porque queremos extender este bienestar con más personas. Así es, totalmente de acuerdo. Excelente. Yo creo que nos va a faltar tiempo. ¿Cuánto tiempo es? 1 hora. Es 1 hora, pero... Ya llevamos 20 minutos. Pero tú sabes que vas a ser un constante invitado aquí. Le vamos a poner continuará. Oye, dice un conferencista internacional, dice, no, para los latinos, 1 hora es la introducción, no sean ingratos, déjenselo a los americanos. Oye, en media hora ya acabaron. Déjenme decirles que en nuestro anterior proyecto de radio, que bueno, Isaías era parte de él, pues era un programa de 2 horas, y claro que jamás nos alcanzaban las 2 horas para lograrlo, ¿no? Digo, concluir el tema, pero bueno, ya no te quito el tiempo. Adelante. Que no es por quemar a Manuel, pero le faltó todavía mi café que me lo siguió debiendo. Sí. O sea, se acabó el programa y no hubo café. Mira, tengo que reconocer, Isaías Valle, aquí está Arturo, mi esposo, que siempre le digo, Isaías es como mi Joker, o sea, él es, si a mí me falla alguien, yo le hablo a Isaías y él siempre está, y de todo sabe. Entonces, pues mira, bienvenido, siempre. Gracias. Adelante, Isaías. Oye, y retomando lo que decía Lolita, viene a alusión lo que iba a decir después. Uno es el corazón, entonces, ¿por qué haces lo que haces? Pero la segunda etapa, que es bien importante en el proceso de vida, porque hay mucha gente de muy buenas intenciones, pero a veces no tiene, no quiero decir capacidad, quizá no tiene los recursos para canalizar esas buenas intenciones. Entonces, el segundo aspecto en el proceso de un líder le llamamos la cabeza. Y es cuando entra el contexto de la renovación. Hace rato comentábamos este versículo que a mí en lo personal me ha impactado mucho siempre toda la vida. Es, no os conforméis a este siglo, sino ser transformados según la renovación de vuestro entendimiento. ¿De qué manera nos vamos a transformar? En la medida que renovemos nuestro entendimiento. Puedo tener muy buenas intenciones, pero tengo que empezar en el cómo. ¿Cómo voy a hacer para que esas buenas intenciones se traduzcan en acciones buenas, objetivas, eficaces, eficientes, productivas y 1000 adjetivos más en función de lo que queremos? Entonces, primero, ¿por qué hago lo que hago? Y después, ¿cómo voy a hacer lo que hago? ¿No? Y hago alusión otra vez. ¿Por qué hago alusión? Porque a lo mejor si la gente le decimos, comprobado científicamente, y como que cree todo, cuando dicen comprobado científicamente, sin saber que la ciencia no es más que un método, la ciencia no tiene nada que ver con la verdad, la ciencia no es más que un método. Entonces, pero así le decimos y, es cierto, no creo. Pero quiero enlazar cómo el contexto de la fe se enlaza con el mundo científico y objetivo actual. Son dos perspectivas diferentes, fe y objetividad. Y hay otro más, que es la gerencia, que es lo que el hombre piensa y genera con su mente. Pero van a hablar de esos dos conceptos. Y voy a otro versículo también, cuando Pedro lanza las redes para un lado y que no consigue nada. Y después acerca a Jesús y le dice, lánzalas por otro lado. Tener la capacidad y la flexibilidad. ¿Cuántos conceptos encontramos ahí? Pedro era pescador. ¿Sí se dan cuenta de eso? Pedro era pescador. Estaba en la misma balsa, tirando las redes hacia un lado. Viene Jesús, que no era pescador, y que aún dentro de la misma balsa,
no le indica siquiera que se mueva de rumbo ni de ruta, simplemente le dice, tíralas para el otro lado. Y con toda la rudeza de Pedro, tuvo la flexibilidad, porque siendo pescador, oye, no, es aquí, estamos a la hora adecuada, estamos en el momento adecuado, es la zona adecuada y es mi lancha, es para este lado. Vino alguien que no era pescador y le dijo, tira por otro lado. Y tuvo la flexibilidad de decir, ok. Y para los que no conozcan esa parte, la red se llenó de peces. Él era pescador y vino alguien que no era siquiera pescador, pero tuvo la flexibilidad de decir, ok, la cambio. ¿Cómo? Tenemos a lo mejor claro por qué hacemos las cosas, pero ahora tenemos que aprender a cómo llevarlas a cabo. Puedo tener las mejores intenciones, pero si no tengo la flexibilidad para cambiar mis estructuras mentales, mis paradigmas, mis ideas, lo que siempre lo he hecho así, siempre he sido así, siempre ha sido así. Entonces, tengo que aprender a desarrollar esa flexibilidad para moverme en los ámbitos que sean necesarios. El aprendizaje permanente me hace estar modificando constantemente mis ideas, poner en duda mis propias, no decir creencias, mis propios paradigmas, poner cuestionar mis propios mapas mentales, cuestionarme a mí mismo. Bueno, siempre lo he hecho así. ¿Y será la única manera? ¿Será la única manera de llegar a donde mismo o de llegar más allá? Lo que siempre... Oye, Isaías, mándame. Perdón que te interrumpa, pero mira, por ejemplo, ¿cómo se identifica? O sea, porque creo yo también que eso tiene que ver con algo también de la personalidad. Y te lo digo porque mi hijo mayor tiene apenas 7 años. Uh-huh. Y noto que él, por ejemplo, él es mucho de como lo hacíamos antes, o sea, ¿qué tanto antes, verdad? Pero sí. Hasta las palabras, ¿no? O sea, si yo le ponía en un calendario que tenemos mensual, yo le ponía al principio fin de mes. Y en este mes se me olvidó, yo le puse cierre de mes. Y él me decía, mamá, ¿por qué cierre de mes? Es fin de mes. Y lo veo mucho, o sea, otras cosas así que yo noto. Entonces, ¿cómo podemos identificar y en qué tendríamos que trabajar para tener esa flexibilidad? Porque de grande a lo mejor dices, bueno, es que la educación que tuve, la escuela a la que fui, me enseñó tal. Pero si estamos, por ejemplo, en mi caso, que digo, estoy notando esa tendencia, a lo mejor es buen momento para ayudarle a moldear esa característica que le va a facilitar la vida, ¿verdad? Porque pues va a tener la capacidad de adaptarse en cualquier situación, sin estar como cerrado a lo mejor en ese concepto que ya se hizo él en su mente, o en su, pues no sé cómo llamarle, pero creo yo que a lo mejor es algo más que pudiéramos trabajarlo, no sé si es emocional o algo así, o cómo nos pudieras sugerir que podemos hacer algo. Ajá. Sí, perdón. Tenemos que estar conscientes de las etapas de desarrollo biológico también. ¿Por qué creen que la educación le llaman educación básica? Y luego educación media superior o preparatoria. Y luego universidad. ¿Por qué llaman universidad? ¿Por qué a unos le llaman universidad y a otros le llaman tecnológicos? ¿Porque no se ha puesto a pensar en eso? O sea, son aspectos pedagógicos definitivamente en la formación. ¿Por qué se llama básico? Porque hay cuestiones genéricas que como niños, que es donde entra ahorita en conflicto muchas ideologías, que no vamos a meter en polémica ahorita con ideologías que andan por ahí, pero como niños, definitivamente primero tenemos que tener, hay 4 paradigmas dentro del concepto de desarrollo humano, 4 paradigmas. El primero es el paradigma vivendi. Ese paradigma, ¿cuál es el fundamento? Vivimos, punto, existes, eres, bye, no hay más. Existes. Es el paradigma vivendi, el origen de las cosas, ¿no? De ahí surgen 2 paradigmas después en el proceso de desarrollo humano, el paradigma educativo y el paradigma pedagógico. El paradigma educativo es el que define normas, reglas, estructura. Y toda la educación básica se rige en el paradigma educativo.
¿Por qué? Porque de niños requerimos estructura y requerimos una base de la cual vamos a partir después. Entonces, como niños requerimos estructura, normas, nos tienen que enseñar a saludar, somos el animal más indefenso que cualquiera en el mundo cuando nacemos, el ser humano. Es el animal más indefenso de todos. Nos tienen que enseñar hasta comer. A un bebé déjalo solo, pues literalmente se muere, no puede hacer nada. Se va a morir de hambre. Entonces, definitivamente primero necesitamos estructura. Y poco a poco el proceso de desarrollo, cuando brincamos al paradigma pedagógico, es cuando empezamos en un esquema de trascendencia. Por ahí dicen los investigadores que la mayor parte de nuestro aprendizaje es inconsciente. No es ni siquiera lo que aprendimos en la escuela. Si ustedes se pueden analizar lo que saben, o muchos de los conceptos que saben, no los han aprendido de manera sistemática ni cronológica. Voy a dar un ejemplo a ver si me puedo explicar a qué me refiero. ¿Cómo le enseñarían? Lo experimenté. No sé si sea correcto o no, pero me funcionó a mí en su momento. Si usted le quiere enseñar a su niño, nunca ha andado en bicicleta, nunca en la vida, y le quieren enseñar a andar en bicicleta, de 2 llantas, no triciclo. Pero no tienen bicicleta. ¿Creen que le pueden enseñar? Pues no. ¿Qué piensan? ¿Creen que le pueden? No tienen bicicleta. Es más, a mí me tocó la experiencia con mi hija. Nunca en su vida andaba en bicicleta. Y andando en Monterrey, hay bicicletas ahí en Parque Fundidora, pero nunca en su vida, y veía a todos en bicicleta, pero nunca en su vida siquiera había tocado una bicicleta. Y yo, oh my God, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le explico? Porque era un día para que disfrutara andar en bicicleta, si nunca en su vida había tocado una bicicleta. Entonces, ¿cómo le hago? Yo me acuerdo cómo aprendí. Yo siempre te dicen, te tienes que caer para aprender. Yo siempre pienso que no es así. ¿Por qué me tengo que caer para aprender siempre? Siempre he sido muy rompeparadigmas, así que perdón, sí, pero yo digo, ¿por qué siempre me tengo que caer para aprender? ¿Por qué no podemos aprender en cabeza ajena? Yo pienso que sí podemos aprender en cabeza ajena. Sí se puede aprender en cabeza ajena. Y empezar a romper esos paradigmas que nos han puesto, porque son programas que nos han puesto a nosotros. Sí. Porque dígame si no es cierto. Allá los dichos de nuestros padres, nadie aprende en cabeza ajena. No, yo pienso que sí podemos aprender en cabeza ajena. Pero tengo que aprender a ponerme en la posición del otro. Entonces vuelvo al ejemplo. ¿Cómo le hago para que aprenda mi hija? ¿Cómo le hago para que en este rato lo pueda disfrutar? Porque era una tarde nada más. ¿Y cómo lo hiciste? Y recurrí a lo siguiente. Y ahorita les voy a hacer una pregunta a ustedes. Dije, ¿cómo le hago para que aprenda? ¿Cómo aprendí yo? Pues yo sí me iba a caer. Y me imaginé, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para andar en bicicleta? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para andar en bicicleta? ¿Qué es lo más importante? Yo les pregunto a ustedes. Y va en colación a la pregunta de cuál es la mayor ventaja competitiva que hace rato comentábamos. Va en colación a eso, ¿eh? Va en colación a eso la respuesta. Sí. ¿Qué es lo más importante? ¿Saben andar en bicicleta ustedes? Obvio. ¿O no? Claro. Sí, las tres. Y a la primera le di. Me subí. ¿Qué es lo más importante que tienes que aprender para andar en bicicleta? ¿Qué es lo más importante que ustedes consideran? ¿Qué factor es el más importante para andar en bicicleta? El equilibrio. Error. Y no tener miedo. No. Pues a ver cómo funciona. No. Puedes saberlo y nunca te subes. Hacerlo. ¿Mandé? Hacerlo. No, pero ¿hacerlo qué? ¿Pero qué es hacerlo? Querer andar en bicicleta. No, yo puedo querer mucho porque me doy el sopapo. Conectar. ¿Cuál consideran que es el factor más importante? Ahorita dígamelo, equilibrio. Tienes que mantener el equilibrio, pero ¿qué te hace mantener el equilibrio? El instinto. ¿El qué? El instinto. ¿Cómo le explicarías a tu hijo? Mija, tu instinto te va a hacer que no te caigas. Rájale. ¿Cómo se lo podrías decir de una manera
que lo comprenda para que lo lleve a cabo. Fue lo que a mí me pasó y lo viví experiencialmente y me funcionó. Fue un experimento. No puedo decir que lo había analizado, fue un experimento, pero me funcionó. Yo decía, ¿cómo le puedo explicar algo que sea tangible para ella, para que lo pueda hacer en ese momento? Porque tenía una tarde nada más. Entonces dije, a ver, ¿qué es lo más importante? Empecé a pensar, yo, para mis adentros, los manubrios. No son los manubrios. Entonces le estaba viendo ahí donde se subía, apenas se sentó y se iba por un lado y se iba para el otro. Nunca podía subir los ¿cómo se llama? Los pies a los pedales. Porque ella estaba pensando en el manubrio, ¿verdad? Y le dije, ¿sabes qué? Los manubrios solamente te dan dirección. Entonces, tu conciencia, tu consciente, piensa siempre en los manubrios. No pienses en los pies. Simplemente no dejes de moverlos. El timón. Punto. No dejes de mover los pies. Pero para mover los pies no hay que estar pensando en ellos. Piensa en el manubrio. Le dije, solamente, y así se lo dije tal cual, solamente mantente, y ahí se lo dejo como clave, mantente en movimiento y piensa en los manubrios. ¿Saben en cuánto tiempo aprendió? A la primera que se subió. A la primera. Ya no la alcancé porque llego a pie, cuidándola, no me le dio, se me perdió. Tuve que dejar corriendo por una bicicleta para ver dónde andaba. A la primera lo aprendí. ¿Por qué? Vuelvo. ¿Por qué? Porque entendía el concepto de movimiento. Entendía el concepto de movimiento. El de equilibrio no. Porque digo, mantente en equilibrio. Pues, ¿cómo? ¿Cómo le hago? Pues si me caigo. Y dije, no, mantente, tú mueve los pies. Y olvídate, tú muévelos. Pon conciencia en los manubrios, porque ellos se te van a chocar y te caes. A la primera lo hizo. Para mí fue una gran experiencia, porque fue un experimento, no le estoy diciendo que lo tenía analizado. Y después me puse a analizar yo, ¿qué necesité yo? Ella, pues yo buscaba que ella me entendiera, pues después dije yo, ¿qué necesitaba yo para cumplir con mi empresa? Mi empresa era que ella pudiera andar en bicicleta. Pero ¿qué necesité yo para lograr mi empresa? Pensar. Nada más pensar. Ahora sí hay cosas que usted me ha dicho hace rato. ¿Qué necesité? Decidir cómo hacerlo, tener un objetivo. Hace rato le decía, ok, mi afán era que mi hija disfrutara, era lo que yo quería, mi corazón. Ok, sí. Pero faltaba el cómo, faltaba el cómo. Definido como el propósito de lo que querías, de lo que querían lograr. Ahorita vamos a ver qué es propósito y qué es objetivo. Ok. Que es otra cosa también diferente. Son diferentes. ¿No? Me puse a analizar, dije, porque realmente mis conceptos, lo que yo utilicé para poder explicar, fueron conceptos, no se rían, pero de física. Va a decir, yo no soy ingeniero. Pues no, pero en la vida, ningún proyecto es monovariable. Ninguno. En la vida, ningún proyecto es porque me podrían decir, pues es que yo no soy ingeniero, es más, yo soy, no sé, contadora o, no son sus especialidades, ¿no? Pues no, pero en la vida ningún proyecto es monovariable. Y ustedes lo saben en su negocio. Nunca, es que yo soy economista. Pues yo no, mi proyecto es pura economía. No es cierto, vas a meterle de todo. Es que yo soy mercadólogo, yo nomás promociono. No es cierto, le vas a meter de todo. En la vida las cosas se presentan en conjunto, ¿o no es cierto? Sí, claro. Entonces yo dije, ¿qué necesité yo para poder explicar? Primero, conocimiento. Después, capacidad para explicarle y que ella me entendiera. No se trataba de que ella entendiera, se trata de que yo debería saber cómo explicarle, que es muy diferente. Es muy diferente. No es que ella entendió, no. Yo era responsable de que ella me comprendiera con mi comunicación. ¿Qué tenía que hacer?
hacer uso y gala de mi comunicación. Otro aspecto, tuve que hacer gala, ¿para qué? Para darle confianza, que es un aspecto de relaciones humanas, ¿no? Y muchas cosas más que ustedes las pueden deducir. Muchas cosas más. Entonces, conocimiento. ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a cumplir con la empresa que yo quiero? Si le digo, es que tienes que caer para aprender, pues en la torre. O sea, a mí así me lo decían y se me hacía ilógico, como si lo que quiero es andar en bicicleta y me voy a aprender cayendo, pues como que no tiene sentido una cosa con otra, ¿no? Aprendizaje, error, siempre están. ¿Y qué opuesto es, no? Caerte con avanzar, como que son cosas muy opuestas, ¿no? ¿Cómo voy a aprender a andar en bicicleta cayéndome? O sea, ¿cómo? Voy a aprender experimentando al andar en bicicleta, pero ¿cuáles son los conceptos que se mezclan ahí? Entonces, ¿cómo podemos aterrizar cada cosa que hacemos con conceptos claros? Por eso decía al principio, en la medida que comprendamos las cosas, es como realmente las vamos a vivir. Es cuando realmente las vamos a vivir. Como el plan de compensación, por ejemplo. Por ejemplo, otro ejemplo a lo que quiero llegar, a ver si me logro explicar. Espero no estar siendo muy enredado. No. Voy a dar otro ejemplo también que me sucedió en un nivel de media superior. Un día llego, era las 7 de la mañana, y estaba el grupo debatiendo. Estoy hablando allá por el año, ¿qué les diré? 94, 95, por allá. Estaban debatiendo, literalmente el grupo dividido en dos. Ahorita síganme y ahorita les explico a dónde quiero llegar, ¿sale? A lo mejor decir, ¿para dónde va este? Ya por otro rumbo. Literalmente el grupo dividido en dos, incluso físicamente. Digo el año porque fíjense, en aquel entonces ya estaban debatiendo entre ellos. Unos decían, ya estamos grandes, ya, primero de prepa. Un grupo decía, estamos grandes, podemos fumar, tomar y tener relaciones sexuales y todo lo que aplica, ya estamos grandes, ¿no? Y la otra mitad defendiendo la parte opuesta. No, literal estaban así. Todo el grupo conocía mi manera de pensar en esos aspectos, ¿no? Entonces, cuando voy llegando y pues los veo bien conectados. Bueno, llegué y ni cuenta se dieron, ¿no? Entonces, sí, pues yo me quedé escuchando. Estaban muy entretenidos en su debate. Hasta que se dan cuenta que estoy ahí. Y pues no falta, pues llegó el profe, pues la pregunta para el profe, ¿verdad? Oye, profe, ¿usted qué piensa? A ver, mire, nosotros decimos esto y ellos dicen que no. ¿A poco no es normal que tomemos, que fumemos, o sea, y todo lo que aplica? ¿A poco no es normal? Y por los dos grupos así, ¿no? Se me figura así con cara de perrito con hambre cuando traes así la bolsa, ¿no? Todos, los dos viendo. Una parte estaba muy convencida, una parte del grupo, que iba a decir que no era normal. Pero el otro estaba defendiendo que sí era normal, pues es normal. Entonces, ¿cómo debe ver? ¿Verdad que es normal? Y que voy diciendo, sí es normal. Tengo en mi mente, créanmelo, aún a la fecha, la cara del grupo que decía que no era normal, pero se les desencajó la cara, ¿no? Cuando dije, sí es normal. No, hombre, brincaron de luz. Yes, la mitad del grupo. Yes, es normal. Brincaron, saltaron, festejaron. Pero después les dije, ahora permítanme explicarles qué significa normal. Entonces les digo, en la estadística hay una curva que le llaman campana de Gauss y la probabilidad. Se llama campana de Gauss porque literalmente tiene forma de campana y en la parte central es donde se concentran regularmente en función de la probabilidad determinado X fenómeno que ustedes quieran, la mayoría se concentra ahí. Y en las colas le llaman, pues es la minoría. No sé, si 100 personas, a ver, ¿cuántas personas, de 100 personas las invitas a una fiesta? Sí, y más o menos, ¿cuántos van a ir? Bueno, como 70 es el promedio que van. Bueno, es lo que se concentran en la punta de la campana. Y a las otras 30 están acá en las orillas. En conjunto, toda la campana, pues son las 100. Pero la mayoría se concentra en el centro, son 70 y las demás acá.
Entonces le digo, bueno, normalidad se le llama a todos esos que están en medio. Lo normal es lo que la mayoría hace. No quiere decir que sea lo mejor. Normal es lo que la mayoría hace. Eso no significa que sea lo mejor. No, pues ya se imaginan el brinco para el otro lado. Entonces, cuidado con las palabras. Cuidado con lo que estás manejando. Entonces, si nosotros no tenemos los conceptos claros, imagínense qué información vamos a dar a los demás. Entonces, cuidado. Sí es normal, pero no es lo mejor. ¿Y por qué es normal? Porque lamentablemente pasa. ¿A poco es normal lo que aún sucede? Se ha calmado aquí en nuestra ciudad, pero ¿cómo estábamos hace unos años? ¿Cómo estábamos? Ya casi conocíamos el tamaño de las balas, ¿no? Nos tuvimos que habituar. Era normal ya que todos los días hubiera, mas no quiere decir que sea lo mejor. Sí era normal, pero no quiere decir que sea lo mejor. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Si no tenemos claros nuestros paradigmas, si no tenemos claros nuestros conceptos, nos vamos a mover en función de la idea que tenemos de ellos. Y si el concepto no es el adecuado, imagínense dónde vamos a parar. Entonces, con nuestros hijos, ¿qué tenemos que empezar a hacer? Pues nosotros prepararnos para manejar los conceptos correctos, que más adelante habrá oportunidad para que ellos tomen sus propias decisiones y decidan y empiecen a generar la flexibilidad personal, porque al final es personal. Y depende del desarrollo que cada uno de nosotros logre y pretenda. Tener la flexibilidad de cambiar nuestros conceptos. Me acuerdo mucho de un profesor, con un doctor, uno de los doctores, y aprendí algo muy interesante. Después lo acuñé para mí. Él decía, me acuerdo que empezamos el programa de doctorado, empezamos como 15 personas, venimos terminando como la mitad, 7. Bien duros al principio. Ya cuando quedamos como 7, dice, ahora sí vamos a empezar el programa. Estoy hablando que en el lapso de 6 meses, un año, fueron desfilando, ¿verdad? La mitad. Cuando pasó eso, dice, ahora sí vamos a empezar el programa de doctorado. Entonces, ¿cómo? No todos están preparados para lo que aquí vemos. Así que los que tenían que ir, ya se fueron. Toda esta etapa era una etapa de preparación, a ver quién aguantaba. Si no todos estaban preparados. Y luego ya cuando terminamos, nos dice, ahora prepárense ustedes. ¿Por qué? Porque el chiste es cuando aprendas, o cuando aprendes algo nuevo, o cuando creces tú de manera personal, o aplicas algo en tu vida que trabajas durante mucho tiempo para ser mejor, y todo ese tipo de cosas, está muy bien, está excelente. Pero hay una variable que a veces se nos olvida. Hay una variable que a veces se nos olvida. Cuando te preparas tú para ser mejor, ya les va esto, porque a veces es bien complicado. Cuando tú te preparas para ser mejor y luchas y trabajas en tu persona y haces 1000 cosas, también tienes que prepararte. Y les voy a decir lo que nos dijo el doctor. Ustedes tengan cuidado, ya terminaron. Ahora tengan cuidado de no convertirse en unos desadaptados. Porque vas a salir y te vas a enfrentar al mundo real. Y en el mundo real no ven todo lo que tú viste, ni todo lo que tú creciste. Y ahorita vas con otro mundo en tu cabeza. Y si les presentas ese mundo a aquellos, te van a apedrear y te van a hacer a un lado. Porque el mundo no entiende lo que traes en tu cabeza. Entonces, cuando haces un cambio en tu vida, cuando creces, te desarrollas, también prepárate para el rechazo. Prepárate para el rechazo, porque la mayoría de los que están a tu alrededor no van a entender tu cambio. Entonces, ¿cómo puedes sobrevivir? Volvemos al punto que comentamos, la capacidad de adaptarte rápido a los cambios. Y ese crecimiento que tú tuviste, saberlo canalizar para que no te vuelvas un inadaptado. Y se supone que si has mejorado, vas a tener herramientas para poder llegar a ser ese crecimiento que tú tuviste, pero no lo obligues, porque si lo obligas te va a decir que no. Mi señor padre me decía un dicho, me lo decía de otra manera, yo lo voy a decir más bonito, porque me lo decía de otra manera. Pero él decía, nunca le digas al tonto que es tonto porque se enoja. Nunca le digas al tonto que es tonto porque se enoja. ¿Y a qué viene alusión a esto?
Nunca le digas al otro, yo tengo la verdad absoluta, nomás yo sé que así no es, yo sé que debe ser así, yo sé que... No creas eso porque él tiene su creencia y simplemente te cierra la puerta y ya. Entonces, cuando nosotros crecemos, también tenemos que prepararnos para poder, voy a decirlo así, infiltrarnos en el mundo en que vivimos, porque no todos van a aceptar tu cambio. Entonces, son muchos aspectos. Digo, espero no estar revolviendo malas ideas en vez de aclararlas, pero no sé si me explica hacia dónde quiero llegar. Primero es el corazón. ¿Por qué haces lo que haces? Y puedes tener las mejores intenciones, pero también tienes que pararte para cómo vas a lograr esas buenas intenciones que tienes, cómo las vas a materializar y que lleguen a donde tienen que llegar y cómo tienen que llegar y a quién tienen que llegar. ¿Qué piensan? Perdón. Pues cómo aterrizar todo esto a que una empresa tiene que estar en un aprendizaje permanente a partir de estos conceptos, ¿sí? Que entiendo que es la base de todo esto. Tendríamos que encontrar la forma de aplicarlo en el proceso en que estamos en forma permanente, ¿verdad? Porque sí nos estamos enfrentando a todo lo que tú nos estás mencionando, ¿no? Estamos tratando de hacerlo. Hay diferentes métodos en los que se logra. Hay mentorías muy claras en donde nos acortan, digamos, a través del know-how de muchos mentores que son brillantes, te muestran el camino de cómo puedes conseguir las cosas. Entonces, ahí es donde viene nuestra primera necesidad de generar la adaptación al cambio de tus paradigmas, de tu estilo de vida, de muchas aristas de las que podríamos hablar por mucho tiempo, ¿no? Pero Sí. básicamente es que, o sea, una empresa en un permanente aprendizaje, pues es esto, o sea, es que, pues... Pues es lo que hacemos, o sea, bueno, hablando de, así lo entiendo, hablando de una empresa tradicional, es, no sé, lo importante que es la inversión en el recurso humano, porque de ahí parte todo. O sea, si tú transformas la mentalidad, si tú logras la transformación de la mentalidad de tus colaboradores, de tu grupo de trabajo, pues vas a obtener muchos mejores resultados, porque lo van a hacer desde la conciencia, de una manera más genuina, de una manera más honesta, porque es toda una transformación personal. Y bueno, nosotros en esta carrera lo hacemos constantemente y justo nos enfrentamos pues a muchos retos allá afuera, que ya no tienes el mismo grupo de amigos, por ejemplo, ya no puedes hablar de lo mismo que hablabas antes, porque así es. Pues ya no encajas en varios grupos, ya no encajas en varios temas porque ya no te resuenan. Entonces, digo, también desarrollas esa parte, digo, bueno, hablo por mí y por nosotros que claro, convivimos mucho, desarrollas esa parte que mencionas, también la capacidad de respetar al otro y no ser como impositivo de, no, tú no estás bien, o sea, yo soy la que sé porque yo estudié, no, o sea, tienes que mantener, y es una línea bien delgada, ¿eh? Así es. Es una línea bien delgada, porque cuando surge ese cambio, quieres salir al mundo y gritarle todo lo que ya aprendiste, porque para ti es la verdad absoluta, es lo que te funciona, etcétera, y sí, cuando la persona no desarrolla esa parte que mencionas, eres muy invasivo y puedes lastimar a las personas porque no te logran entender de lo que estás hablando. Así es. Entonces, digo, entiendo que al punto que quieres llegar es la inversión en lo que es la transformación del recurso humano es fundamental para la constante transformación o capacitación o lo que nos decías tú, el poder de adaptación, o sea, pero ya haces una nueva programación en el personal. Así es. Yo le diría, ventan propósitos, no objetivos.
Así es. Vendan propósitos, no objetivos. ¿Cuál sería Muy la bien. diferencia? A veces, recuerdo, Marilo, donde andábamos, tú recuerdas también aquellos, Ayeres. ayeres, y más que yo, tú anduviste mucho más tiempo que yo, Ujú, pero el tiempo que me acuerdo mucho cuando nos tocábamos convivir con gente de 1000 lugares, ¿no? ujú, Y como me acuerdo una ocasión que llegamos a un lugar en Río Bravo, ujú. y las personas querían banquetas en sus calles, querían banquetas en sus calles, pero querían banquetas en sus calles porque cuando llovía, los niños, sus hijos, iban todos enlodados y mojados a la escuela. No querían banquetas, hablando, el objetivo no eran las banquetas por la infraestructura o porque estuviera pavimentado, no, era por sus hijos. Estaba implícito la banqueta, pero eran sus hijos. Y a ver si logro cerrar con esta pedazo 5 minutos, es lo que nos queda nada más. Bueno, rápidamente, una reflexión. Una señora la llevan al psicólogo porque no permitía que sus hijos pisaran la alfombra de la sala. Los hijos la llevan al psicólogo, la señora, y empiezan a plegar con ella. No, pues es que esta alfombra la compré allá en la antigua Persia, ¿no? Lo que es la Turquía, por allá esos rumbos, y para que vuelva a ir, pues yo la cuido mucho una alfombra, ¿no? Llevan otra señora con el mismo fenómeno que no dejaba a los hijos pisar la alfombra. Cuando empieza a hablar con el psicólogo, la señora dice, es que hace un mes falleció mi hijo el menor, y todas las tardes con él me sentaba aquí, donde está esta alfombra, a tomar café, y siento que es lo único que me queda de él. Las dos personas presentaban el mismo aspecto de no pisar la alfombra, pero una ponía al frente la alfombra y la otra ponía al frente a los hijos o al hijo. Las dos eran la misma situación, pero una traía al frente al hijo y la otra traía al frente la alfombra. ¿Cuál es tu propósito? El propósito es lo que trasciende. Vendan propósitos, no vendan objetivos. No le venda la alfombra, véndele al hijo. Si a la señora le vendes el hijo, no va a haber broncas con la alfombra. Pero si le vende la alfombra, a lo mejor lo vamos a ver como que, la alfombra. No, vende propósitos. El propósito es lo que trasciende al objetivo. Entonces, vendan propósitos. Qué bonita reflexión, y tiene razón. Aquí en el mercadeo en red, que es lo que nosotros desarrollamos, existen rangos y existen regalos y metas. Y yo siempre platico igual con la gente de mi organización y les digo, es que vean las metas y los regalos como eso, como un obsequio más por hacer lo que realmente quieres. O sea, si nada más lo quieres hacer por llegar a un rango, vas a llegar al rango y ya. O sea, y ya lo lograste y ya, se te quitó estoy compartiendo bienestar, me estoy sintiendo muy bien, dejo de consumir cosas, dejo de utilizar los beneficios de la aromaterapia, todo lo que implica en nuestro caso. Entonces, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, siempre tiene que haber algo más, y yo soy muy de confundirme con eso, porque me atrae mucho las metas, me atrae mucho esa competitividad y querer lograr, pero de repente caigo otra vez en cuenta y tengo aquí mi socio que me recuerda y me dice, acuérdate, no es el objetivo, el rango ni el numerito. Fíjate todo lo demás, lo que va a trascender y lo que estás buscando, si realmente es lo que estás buscando. Y me ayuda mucho a otra vez poner atención en mi mensaje para mí y para querer dar. Y me encanta, o sea, esto de la alfombra está muy, muy bien aterrizado para darle un sentido al mensaje. Muchas gracias. Qué hermosa manera de cerrar, y esperamos que yo creo que sí vas a tener que acompañarnos nuevamente porque nos quedó mucho material para seguir platicando. Increíble. En el A, ni siquiera en el B y C. En el A. Nada, que muy ameno todo y... No, está yo genial. quisiera saber, o sea, ¿cuál es tu recomendación? O sea, yo tengo mi empresa, bueno, sí tengo empresa física, pero yo me dedico más a esto. ¿Qué me recomendarías tú? O sea, ¿por dónde empiezo? No tengo idea. Vamos a suponer que yo no tengo idea de todo este proceso, pero quiero que
mi empresa tenga un cambio significativo, que tenga un cambio de fondo. ¿Qué me recomendarías? O sea, ¿por dónde empiezo? ¿Cuál sería como el primer curso, la primera capacitación, la primera recomendación para iniciar ese cambio? Como la bicicleta, mantente en movimiento. Le decía yo en una maquiladora, ¿qué es lo que sucede? Llegas al trabajo y adiós, se acabó el trabajo. Y te quedaste sin trabajo. La tendencia natural que normalmente tenemos es, llegas, les digo yo así, llegas, te clavas en el sillón y a ver la tele y preocupado, ¿qué voy a hacer con los pagos? ¿Y qué voy a hacer? Sí, me quedé sin chamba. Es la primera tendencia. Digo, todo lo contrario, sal, vete a las fiestas, vete a la plaza, vete al parque, vete a correr, vete a jugar. ¿Cómo si no tengo chamba? Decía Albert Einstein, en tiempos de crisis mantente en movimiento. Vete a correr a las fiestas, porque ahí es donde se dan las relaciones y no sabes a quién te vas a encontrar. Pero si te quedas clavado en el sillón viendo la tele no te va a contratar. Así es. Entonces, en tiempos de crisis mantente en movimiento. Aprende, busca, agarra un libro, agarra algún tema que nunca has querido leer y léelo. Y te va a abrir un panorama tan diferente a lo que hasta ahorita has creído. Y te va a ir dando otros panoramas y te vas a dar cuenta que al final vivimos en un mundo sistémico. Yo he llegado a la conclusión que todo está relacionado. Nada me dijeron, ¿cómo es posible que tú des esas pláticas si eres matemático? Así me lo dijeron, ¿cómo es posible que hables de eso si eres matemático? Digo, ¿y cuál es la diferencia? Es que los matemáticos normalmente son muy cuadrados, así me lo dijeron. Pues espero no serlo yo tanto, espero hacerlo en la medida que tengo que hacerlo. Digo, ábrete a otro esquema. Lee un libro que nunca has leído, un tema que nunca te ha gustado, y le vas a dar otro sentido, cada vez diferente, y te va a gustar. Yo les digo, si ahorita me dijeran, si ustedes ahorita me preguntaran, si ahorita fueras a empezar una carrera universitaria, ¿qué estudiarías? Ahorita les diría que no sabría porque todas me gustan. Créanmelo, ahorita les diría que no sabría porque todas me gustan. Porque, sí, porque las veo con un descubres que sentido lo puedes diferente. hacer. ¿Perdón? Ajá. Descubres que lo puedes hacer, lo que te propongas lo puedes aprender. Porque No, no te estás etiquetando. Y descubres que todo es parte de lo mismo. Así es. Que la medicina es para el ser humano, que la psicología es para el ser humano, que las leyes son para el ser humano, que la ingeniería es para el ser humano, y todo es para el ser humano. Simplemente todos los inventos que tenemos, ¿de dónde vienen? De la naturaleza. ¿De dónde viene un avión? De la perspectiva de un pájaro. Entonces, cuando empiezas a ver eso, te das cuenta de tantas cosas que nos hemos perdido. Y te das cuenta que realmente no sabemos nada. Entonces, lee un libro que nunca hayas leído. Y te vas a dar... Eso es cuando tú ya tienes un nivel de conciencia, ¿no? O cuando tienes esa necesidad que surge y dices, tengo que hacer algo diferente. No sé qué, no sé cómo, pero lo tengo que hacer. ¿Por qué? Porque surge esa necesidad. Pero cuando tú como dueño de una empresa, por ejemplo, nosotros a lo que nos estás diciendo de salte a las fiestas y eso, nosotros le llamamos sube tu vibración, porque a medida de que vibres alto es lo que vas a traer a tu vida. Y es lo mismo, escuchar una canción, porque la gente luego se queda clavada de, ¿qué es eso? O sea, ¿qué es vibrar alto? Diviértete, ponte de buen humor. O sea, sacúdete toda esa negatividad que traes. Ponte a ver chistes. Ponte a ver una película que te rías. Eso es subir tu vibración. Entonces, pero eso es cuando ya tienes como el conocimiento o que te surge esa necesidad. ¿Qué haces, por ejemplo, tú que das cursos de motivación, de preparación, de transformación mental? ¿Qué haces tú como dueño? Por ejemplo, a ti te contratan en una maquiladora y vas a ir a transformar personas que no les ha surgido esa necesidad. Pero a la maquiladora le interesa transformar ese pensamiento. Para tener mejores trabajadores. Me tocó ahorita, espero que el tiempo no nos afecte el tiempo. Adelante, Facebook no nos cobra. Aquí no es la radio. Sí, estoy así como que con el paradigma del tiempo, que me dijeron una hora, dije, ay, me tocó y lo acabo de vivir. Ahorita, la última parte que leyó Marilu de mi currículum, como asesor de mejora continua. Llegué al Colegio Mexicano. Ah, sí.
Y presentamos un proyecto precisamente de reestructura total. No, nadie me conocía. Nadie me conocía. Tuve que hacer gala incluso de detalles que tú dices, hasta me preguntan, ¿por qué hace eso? Ah, ya en su momento sabrán, ya después les dije por qué. Pero tuvimos que hacer una reestructura completa, literal, todo el mundo, ¿y este quién es? Y el primero, por ejemplo, tuve que pensar, y vuelvo a lo mismo, tienes que forzosamente, y cada vez que hago algo así, me autoanalizo, y digo, ¿qué hubiera pasado si no supiera eso? ¿Qué hubiera pasado si no supiera eso? ¿Y qué hubiera pasado si no supiera eso? Tuve que hacer gala, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Llegaba yo sin uniforme, 2 años con uniforme. Llegaba yo sin uniforme. Excepto nada más ciertas personas no traían uniforme. Ya se imagina quiénes, ¿verdad? Ujú. Y yo llegaba sin uniforme. Y yo, ¿qué? ¿Por qué no traes uniforme? Algunos, ay, ¿quién se cree? No trae uniforme. Y otros, ¿por qué no trae uniforme? Objetivo número 1, mío. Necesitaba atraer la atención de todos. Nadie me conocía. Nadie. Nadie, literalmente nadie. Entonces necesitaba atraer la atención hacia mí, como fuera, pero necesitaba atraerla. Y se logró. Todos empezaban, lo primero que empezaron a pensar, porque después me iban a decir, no, pues este viene de jefe. Porque simplemente porque llegaba sin uniforme. Así un detalle tan simple. Pero eso me ayudó a tener el acercamiento con las personas. Empezar a dialogar, empezar a platicar. Para mí el punto central, vuelvo a repetir, es las personas. Las personas, las personas. Si tú preparas a la gente que está a tu alrededor, yo siempre he dicho que el mejor líder no es el que más sabe, sino el que se rodea de las personas adecuadas para cumplir con su objetivo. Entonces, las personas. Logra que las personas se acerquen a ti. Conviértete en un imán para las personas. Busca la manera de que las personas te busquen, se acerquen. Porque al final de cuentas el liderazgo es una influencia. Sí. El liderazgo es una influencia. Que es otra parte del modelo que le digo al liderazgo. Y tienes que empezar primero es la influencia 1 a 1. Entonces, no busques a las masas, busca a una persona. Una persona. Y siempre les hago esta aseveración o pregunta a veces. ¿Tienen ustedes una persona? Fíjense la pregunta, ¿eh? Porque siempre, y como que nuestra mente tiende a irse a contestar a otra. ¿Tienen ustedes alguna persona? Fuera de sus papás. Bueno, porque a veces ni los papás, ¿verdad? Una persona que confíe 100% en ustedes. No que ustedes confíen en ella. No. Que ustedes estén segurísimas de una persona que metería las manos al fuego por ustedes. Que confía en ustedes a morir. ¿La tienen? Si la tienen, pídenla. Y analicen qué han hecho ustedes para que esa persona confíe así en ustedes. Sí. Eso es lo primero que tenemos que hacer. No busques a ver, busca una que tú digas, esta persona confía en mí, pero a morir. Cuando logres esa relación 1 a 1, y volvemos al pensamiento sistémico, otra característica del pensamiento sistémico son las relaciones más importantes, las relaciones o los procesos que los eventos. Ya cuando son 2 personas, la relación fortalece mucho el ecosistema. Ya somos 2. Después que somos 2, eso me pasó también cuando era estudiante. Cuando llegué a la universidad, allá conocí a 2 amigas muy queridas, pero una era de Piedras Negras y la otra era de Ciudad Victoria, y nos conocimos en Monterrey. Nos hicimos súper amigos. En su momento yo no lo entendí. Ya después que estudias y aprendes, te das cuenta de el fenómeno que sucede social ahí. Llegó un momento en que andamos para arriba y para abajo.
2, 3, como si yo fuera mujer o ellas fueran hombres, así, literal. Nos llevábamos muy bien. Nos decían, ¿a ti te gusta alguna? No, somos amigos. Y al final cada quien agarró su rumbo y se casó y todo muy padre. Pero empezaba a llegar, se acercaba los otros amigos, compañeros, y me decían, ¿cómo le haces? ¿Para qué? Pues, la verdad, yo pues, no sé, son mis amigas. Es que yo quiero, literal, chavos, el clásico chavo carita, que el dominador de su medio. Y me llegaban y me preguntaban, ¿cómo le haces? Yo quiero tener una relación así. Yo quiero tener una relación así. Pues no sé. En su momento decía, pues no sé. O sea, pues no sé. Son mis amigas y ya. Es que yo quiero una relación así. No sé. No les sabía decir. No les sabía decir. ¿Cómo se dio esa interacción? No sé. Allá nos conocimos. Y me di cuenta del efecto que tiene el 2 o el 3. Muy diferente al 1. Entonces, cuando eres uno, no busques las masas. Busca uno. Porque ya cuando son 2, el fenómeno crece y van a empezar a acercarse los demás. Y preocúpate por esa gente, por las personas. Pero busca uno. Uno. Sancho Panza y Don Quijote, ¿no? Busca uno. Y después viene lo demás. En las relaciones, lo importante aquí en el pensamiento sistémico y en todos los procesos son las relaciones. Son las relaciones. Les quiero compartir mi experiencia en nuestro mercadeo de red, que justamente así fue. Ajá. Porque todo esto lo empecé con una persona. O sea, sí había varias, pero una fue la que durante mucho tiempo estuvimos a la par, tratando de entender, tratando de crecer, tratando de convencer, todo lo que esto implica. Y esa era Adriana Matías, y se lo reconozco a mi amadísima amiga. Que anduvimos así, y de pronto nos hicimos una relación de amor, de amistad, de solidaridad, de todo eso, y después empezó a llegar otra, y empezó a llegar otra, y empezó a llegar otra, y ahora somos de verdad, pues una abundancia tremenda de lazos, precisamente. Sí. Pero mira, por ejemplo, les comparto también, hace un momento yo tuve una capacitación con una sola persona. Fácil, estuvimos 3 horas compartiendo, orientándola, desde que si la oficina, que si el call center, hicimos, o sea, todo lo que se puede imaginar con un logro de excelencia en que yo pude transmitirle a esa persona, que yo sé que se quedó pues muy nutrida de lo que podemos hacer, y siento que avancé más rápido con Sí, esa persona. y es que todo tiene sus ventajas, ¿no? Por ejemplo, alguien puede decir, fue un fracaso, todo muy poquito. No, ganas en profundidad. Pierdes en diversidad, pero ganas en profundidad. Y fíjate, algo muy interesante que acabo también de aprender ayer, la diferencia de ser hiperactiva a tener una acción profunda. Porque la hiperactividad te lleva nada más como a la superficie del hacer, y de estar como muy en lo que va fluyendo, pero desorganizadamente. Y la acción profunda tiene que ver con la jerarquía, con el orden y con el sistema, justamente. O sea, el método. El método. Generosamente, que nos muestran generosamente, pues todos estos mentores que... ¿Sí? No, y que esa es la clave de todo, ¿eh? Lo importante de todo proceso es tener método. Esa es la clave de todo. Lo que quieran hacer, la clave es tener método. Es la clave de todo. Tener método. Hay un dicho africano, y me creí que lo aprendí de una película, no recuerdo cómo se llama la película. Y es africano, y me encantó porque dice, ¿quieres llegar lejos? Perdón, ¿quieres llegar rápido? Ve solo. ¿Quieres llegar lejos? Ve acompañado. Y además, ¿sabes qué pasa también? Que yo también lo disfruto. Posiblemente a lo mejor en el día pude hablar con 2 personas del equipo o 3 personas del equipo, pero en 1 a 1, pero realmente puedes avanzar
pues en profundidad, ¿no? Aquí están Claro. comentándonos algunas personas y aprovechamos para saludar a Claudia Escobedo. ¡Ay, hermosa, aquí andas! También Alicia Montoya, me encanta, Alicia, que siempre nos apoyas con tu presencia. Y dice, sí, tener una bicicleta, bueno, en su momento hizo ese comentario. Karina Becerra desde Victoria nos está ayudando también. Claudia Escobedo nos dice, así comencé apenas hace 2 meses en Young Living, sin saber nada, un poco por instinto, pero diario hago algo relacionado, escucho pláticas, anoto ideas, le llamo a alguien, subo un post. El que mi árbol aún no sea visible no quiere decir que no haya sembrado la semilla y bajo la tierra se está desarrollando. Ay, me emocionas, Claudia. Dice, ¿algún consejo para permanecer enfocado y no distraerse? Ándele. Qué hermoso. Para permanecer enfocado. Y no distraerse. Que es nuestro tema, ¿verdad, Claudia? Platicamos. Oye, así todos, ¿no? Sí. Por favor. Método. Tener método. Tener método. El método es la clave de todo. Todo funciona igual en la vida, todo. Entonces, tienes que buscar tu método. Y la vida tiene métodos muy claros, que no se los puedo decir yo. O sea, los vamos descubriendo y conforme aprendes y aprendes y aprendes, yo he llegado a esa conclusión. Por eso ahora le digo que me gusta todo. Si me dijeran qué quieres estudiar, me gusta todo, porque te das cuenta que hay una línea que une todo, en la que todas las cosas se mueven. Hay una línea, digamos así, universal, en la que todas las cosas, como dicen ustedes, en donde todas las cosas vibran. Y todas las cosas se mueven por esa línea y tenemos que descubrirla. Y es cuando descubren lo maravilloso del universo y cómo me relaciono yo contigo y cómo me relaciono yo con otra persona que está en otro lado del mundo, pero que sí tenemos relación, que hay un lazo invisible, pero que ahí está. Pero en la medida que entendemos, es cuando llegamos a nivel de trascendencia. Hace rato hablaba de los paradigmas, el vivendi, el educativo, el pedagógico y el místico. Lógicamente que tenemos que llegar a un nivel de desarrollo de trascendencia para poder comprender ese tipo de situaciones, ¿no? El saber que lo que yo hago a alguien le va a afectar. Y por ejemplo, tomando el término, afectar, díganme cuál es la primera connotación que nos viene a la mente que decimos, ¿te afectó? Por lo general, negativa. La connotación es negativa. Sí. Pero también te puede afectar de manera positiva. Ajá, claro. Sí, me queda claro. Pero el cerebro está programado para lo negativo, si es afectado. Entonces, sí. Qué importante es modificar, ser flexibles en nuestro pensar. Pero cuando empezamos a ser flexibles, nos metemos en conflictos con las personas, porque sí. Qué bueno que te afecté. ¿Qué? ¿Cómo crees? No, pues te afecté positivamente, ¿no? Entonces, tenemos que cambiar, o sea, ser flexibles y buscar el método. Yo he acostumbrado a veces, bueno, dependiendo de las funciones de trabajo, pero bueno, tú me conoces, Marilu, en ese sentido, siempre trato, cuando empiezo una temática, puedo vibrar de un lado a otro, pero siempre mantengo una línea donde quiero llegar y a veces tengo que, a ver, espérame, sí, pero estamos hablando de esto. Pero eso, el método es el que te ayuda a mantener fijo lo que tú quieres. Hay otro versículo que te lo voy a compartir. Perdón, no estoy hablando de religión, no, pero quiero ver cómo nos empatamos, ¿no? Dice, hay un versículo que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Volviendo a decir, ¿cómo es que no perder el sentido? O, ¿cómo dijeron si perder el enfoque? Dice así, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Tenemos que tener claro, una lámpara me luce aquí. Lumbrera mi camino es el que luce allá. Entonces, tengo que tener claro a dónde voy, pero tengo que tener claro dónde estoy pisando. Entonces, son dos cosas. Tengo que tener claro a dónde voy, pero también tengo que ver dónde estoy pisando. Para mantenerme hacia allá. Porque volvemos a lo mismo, corazón. Tengo muchas ganas de hacer y de servir y de ayudar. ¿Cómo? Clásico, ¿no? Vas y, no hombre, pues tengo lana, vas y repartes dinero. Porque quiero ayudar. ¿Será? ¿Por qué nos tuvieron que enseñar que le enseñes a pescar, que no le des un pescado? ¿Por qué no nos tuvieron que enseñar?
No es nada más de que des, no se trata de que des. Entonces, si no tienes el cómo claro, entonces tienes que saber a dónde vas, pero tienes que saber dónde estás pisando para llegar hacia dónde vas. Si han viajado alguna vez hacia paisajes naturales, las montañas, que, quiero ir a la montaña tan cerquita que se veía, primero 10 metros y, ups, está lejísimos, canija montaña, ¿no? Entonces, pues son dos aspectos importantes. Y aprender y seguir aprendiendo. A mí me gusta mucho todas las cosas que veo o que me suceden, reflexiono mucho. Y todo lo relaciono, trato de relacionarlo con lo que he aprendido, con lo que he escuchado, todo lo que sucede. Y yo como soy maestro, me ha tocado capacitar maestros y siempre les digo lo mismo, maestro que no reflexiona no es maestro. Y cuando digo maestro no me estoy refiriendo forzosamente en la escuela, todos somos maestros. En la casa, si tienen gente que trabaja con ustedes, pues con la gente que trabaja con ustedes, a veces nos convertimos en maestros. En la casa con nuestros hijos, a veces con compañeros, a veces con amigos nos convertimos en maestros. Claro. ¿No? Entonces, tener claro y aprender. Alguien me decía, es que no tengo tiempo de leer. Le digo, ¿cómo no? ¿A poco cuando vas al baño no puedes leer una página de un libro? Si todos los días vas al baño, no me ya leíste 30 páginas, ¿no? Sí. No, y ahora está la opción de los audiolibros también, ¿verdad? O sea, siempre hay que buscar el cómo sí. Así es. Y no creer que tenemos siempre la verdad, porque la verdad es relativa. Sí, no, totalmente. Y que además, pues cada persona tiene su particular forma de percibir las cosas, ¿no? Entonces, también tienes que encontrar el punto en donde puedes generar los mensajes en común. O sea, cómo logras una comunicación real a partir de reconocerte en la otra persona y de reconocer a la otra persona desde el respeto y demás. O sea, comprenderlo, ¿no? Claro. ¿Quién tienes frente a ti? Y realmente, pues, conectar con el corazón, pero con el pensamiento, conectar esto, ¿no? Así es. Uh-huh. Sí, y después, que esas son las dos partes internas en el proceso de liderazgo. Después que conectas corazón con cabeza, hay que conectar esos dos con las manos. O sea, accionar. Tomar acción. Fíjate, siempre lo he dicho varias veces aquí, pero me impactó tanto que me gusta repetirlo. Y cuando nos coincidimos, Lolita, Julia y yo, en un regalo maravilloso que nos hizo Calicha Borboa y nos llevó a un taller de liderazgo, un taller de desarrollo humano en Ciudad de México. Y era una empresa pues muy grande, ¿no? Entonces, lo primero que vi cuando llegué decía, el éxito de tu negocio está en iniciarlo antes de que estés preparado. O sea, acciona. Así es. Acciona. O sea, el movimiento. Movimiento, porque te va a generar la necesidad para que te prepares tú, ¿sí? Sí. Sí. Ya en el camino, pues ya conectas y ya, como nos ha tocado a nosotros, ¿no? Sí. O sea, a lo mejor sí entramos con el tema de el cheque, o sea, a lo mejor sí, pero en el camino vas comprendiendo y reconociéndote de otra manera. Claro. ¿Sí? Entonces, claro. Eso está padre. Y el cuarto criterio son los hábitos. Renuévate constantemente. Entonces, conectas corazón con cabeza, es la parte interna. Conectas eso con las manos, que es la acción. Y tus hábitos. Mantente en constante renovación para seguir creciendo. Nunca terminamos de aprender. Alguna vez aprendí a tocar guitarra hace mucho tiempo. Y ahorita aprendí, me acuerdo de un momento, yo tenía como unos 18 años, 19 años, y pues en esa etapa, pues tú eres el Juan Camaney, ¿verdad? Estás tocando y tú eres el Juan Camaney, aquí, mira, y de repente me acuerdo, tú lo conoces, Marilu, yo te voy a decir el nombre porque se acerca un niño, como estaba chiquitillo, y me dice, ay, él no le llama grandes, me acuerdo de aquel entonces, y él lo podría platicar desde su perspectiva, porque es buen amigo, ahorita ya es licenciado en música. Me acuerdo que se acerca
Y pues cuando ya más grande, decía, yo quiero aprender. Y yo, sí, quiero aprender. Sí, mira, es que aquí las notas, me da toda una lección así en 5 minutos, y yo así como que, a ver, eso yo no lo sabía. Según él, yo no sabía eso. Su papá era músico. Ahorita él es licenciado en música, Lalo Cruz. ¡Ay, divino! ¡Ay, divino! Lalo Cruz. Estaba chiquitillo, me acuerdo. Wow. Y yo me acuerdo que siempre, porque desde chiquito, agarró, en una semana estaba tocando, pues traía el don aparte, ¿no? Traía el regalo pero cómo me acuerdo, cómo en un instante, y créanme que en ese instante, a mí no se me olvida esa lección a la fecha. Después aprendí otras cosas de música, pero esa lección que él me dio ahí, se me quedó grabada para toda la vida. Fueron los primeros conceptos musicales que aprendí, me los dijo él, era un niño, no me acuerdo cuántos tenía en ese entonces, él tenía unos 6, 7 años, estaba chiquitillo. Entonces, de todo aprende uno si está dispuesto. Claro. No estoy diciendo que ya estaba muy consciente y que, fui muy modesto. No, simplemente lo aprendí y se me quedó grabado. Son lecciones que le digo, siempre trato de reflexionar sobre las cosas que me suceden. Sí. En educación le llaman investigación en la acción. O sea, cada cosa que te suceda, analízala, piénsala, por qué pasó, cómo pasó. Y a veces quedó muy grabado ese momento porque aprendió una lección, y no lección solamente de vida, lección de música, literal. Él me la enseñó. Él le di cuenta, yo estaba chiquillo. Ya después, alguna vez, ya de grande, lo hemos platicado. Ahorita ya es todo un músico, mis respetos, ¿no? Pero de todo aprendemos. Del más pequeño aprendemos. Qué padre. Pues sobre todo genera un impacto, ¿no? O sea, el evento genera un impacto en ese momento en tu vida y bueno, guardas el registro, ya sea bueno o malo, pero genera un impacto. Ya después hablaremos en otro momento de los 4 criterios de aprender, atender, entender, juzgar y evaluar en otro momento. Definitivamente es un tema que tiene mucho que tela de dónde cortar, es muy amplio y bueno, yo en lo personal te agradezco muchísimo lo que has compartido con nosotros esta noche, que yo creo que te vamos a volver a invitar porque sí nos quedamos con muchos pendientes del tema. Interesante que podría ser este tema como tal, Lolita y Julia, el de empresas en permanente aprendizaje, puede ser un tópico permanente también dentro de nosotros y poder seguir desarrollando, explorando en todos los conceptos que Isaías nos pudiera compartir. ¿Sí? Así es, no, pues si él acepta, nosotros encantadas. No, claro, con gusto, muchas gracias, gracias. Ese siempre ha sido uno de mis objetivos, fíjense que curiosamente, y no lo digo porque ahora que lo analizo y caigo en sus puntos de conciencia, pero cuando yo me he preparado, siempre mi sentir fue compartir. ¿Sí? Siempre quise estar delante de la gente y compartir. Me preguntaba hace poquito el director en la UTT, que ahora es el director de la carrera, me decía, ¿cómo te ves cuando te retires? Ya cuando estés grande. Me hizo esa pregunta. Y le digo, ¿sabes cómo me veo? Me veo ya anciano. Y espero en Dios tener la capacidad. Eso es lo que yo quisiera, ¿verdad? Me veo anciano y que la gente me busque para pedir consejo. Genial. Así. Y cada que estudio algo, siempre estoy pensando, ¿dónde puedo compartir? Y gracias a Dios me ha dado pues el lugar para hacerlo. ¿Ya ven por qué sé a quién hablarle? Sí, no, también. Pero de verdad, o sea. Resonamos, porque bueno, aquí las 3 mujeres que ves aquí contigo, estamos igualitas, o sea, no nos aguantamos el chisme, les digo, porque tomamos un curso y no, hay que compartirlo, mira, y hay que decirle, y si hablamos con y si les decimos así, o sea, siempre queremos estar compartiendo, no importa si te costó lo que te costó, o sea, claro. No le ves esa parte, le ves el beneficio que va a impactar en la vida con quien lo vas a compartir. Entonces, es una cosa maravillosa y pues yo encantada de que estés aquí, las 3, muchas gracias. Estamos hablando en el mismo lenguaje, tenemos como, pues sí, resonamos en esa parte de que todo lo que llega a nosotros es por causa divina y por una causa perfecta
y que sí, Claro. tenemos que compartirlo para que así seamos más abundantes cada vez. Así es. Claro. Compártenos, por favor, que das algunos cursos, cómo te puede contactar la gente que se interese, que vea esta plática, que nos compartas tus redes sociales, no sé. Sí, pues de hecho ahí se ve Valle Académico, se llama mi página, la empresa se llama Formanza Consulting, sí doy cursos, tengo mi trabajo base, pero doy cursos, sí, pues he dado desde nivel maquiladora, nivel gobierno incluso, hemos estado, todo desarrollo humano, liderazgo, trabajo en equipo, resolución de problemas, todo ese tipo de cosas, desarrollo humano, y pues sí, estamos abiertos a la comunidad, digámoslo así. Perfecto, pues para que te contacten al que les interese. Claro. La verdad, muy, muy rica la plática, muy interesante, mucho material para tomar acción, para hacer conciencia y bueno, pues yo creo que para seguirnos transformando constantemente, mantenernos en movimiento como la bicicleta. Mantenernos en movimiento. Sí, así es. Muchas gracias por la invitación. Gracias por confiar. Marilu es la que me conoce, pero gracias por confiar. Sí. Marilu es garantía para nosotros, así de que lo que nos Yo recomiende sé. sabemos que ya viene con sello de garantía, ¿verdad, Julia? Así es, sí, no hay duda. No, Marilu nada más nos dice, este es el invitado, hagan el video y ahí va. Con los ojos cerrados. No, Oye, un gustazo, quiero qué padre. que sepan que a Isaías yo lo conocí pues hace ya muchos años en este andar de él como un explorador de la vida y de siempre estar conociendo y demás como miembro de un grupo coral. O sea, él es artista, ¿sí? Y bueno, y su hija es una artista que bueno, ya les platicaré, pero pues bueno, lo trae ahí en los genes. Y bueno, es una maravilla como siempre disfrutarte, amigo, de mi corazón. Gracias, Marilu. Estás diciendo mentiras porque ya alguna vez tomaste café aquí en mi casa, pero ya vas a... No, yo dije en el programa. En el programa, porque no nos dejaban tomar el café en la cabina. Eso dices ahora. Bueno, está bien, te perdono. Sí, pero no aquí, pero te desquitas. Ahorita un café virtual. Oiga, no, pero sí, ahorita que comentas eso, interesante, ya tantos años, pero nos conocimos así. Yo no conocía a Marilu. Marilu trabajaba en el municipio, en la Secretaría de Cultura. Ajá. Yo pertenecía a un coro de la iglesia y nos invitaron a cantar porque era como que exposición de coros navideños, algo así. Y nos conocimos en la relación de que pues venimos a cantar, así, sin más ni más. Yo creo que ya son más de 30 años, ¿no, Marilu? Más de 30 años. Y él es uno de mis amigos que yo confío 100%. Y yo sé ¿Ya que... ves por qué confiamos? Claro. Así como Isaías. Sí, bueno, ya le veo la cara y todo. Pues bueno, agradecemos muchísimo a todos los que se conectaron el día de hoy. Gracias de verdad por hacer posible todo esto, por seguirnos, por darse el tiempo de compartir con nosotros este ratito que, bueno, siempre estamos en búsqueda de temas muy interesantes que puedan nutrir sus vidas, así como la de nosotros. Cada programa es un impacto impresionante a nuestras vidas también, porque aprendemos al mismo tiempo que compartimos con ustedes, con la voluntad de personas como Isaías esta noche, que está dispuesto a compartir de corazón. Muchísimas gracias. Gracias a todos y nos vemos la próxima emisión el miércoles a las 9 de la noche, sin duda con otro tema muy interesante. Gracias. Y gracias a todos, nos despedimos.